Muy bien. Ese es el tema 3 que trata sobre el complemento. Muy bien, ¿qué es el complemento? El complemento es una serie de moléculas que están en suero, que normalmente empiezan con la letra C mayúscula y luego un número, no siempre es así, y que normalmente está en forma de proenzimas o como moléculas que no tienen ninguna actividad enzimática. Ahora bien, hay un sistema, cuando se introduce en el organismo un microorganismo, bien porque el microorganismo sea una bacteria, ya veremos por qué, que se llama superficies permisivas, bien porque haya anticuerpos de algunos isotipos como IgG o IgM que sean capaces de reconocer la superficie del microorganismo y interacción antígeno-anticuerpo, o bien porque una proteína que se llama MBL puede interaccionar con las manosas, que es como terminan la glicosilación de procariotes, pues, o bacterias, se produce un fenómeno de activación del complemento, que veremos inmediatamente. ¿Y para qué se quiere activar el complemento? Se quiere formar un complejo un complejo enzimático que se llama C3 convertasa y C5 convertasa, que lo que hacen es que son capaces de romper proteolíticamente los factores de complemento C3 y C5 que están en suero en C3A y C3 sub B, C3 y en C5 sub A y C5 sub B, C5. ¿Para qué sirven? Y estos componentes son muy importantes. Primero, hay algunos componentes del complemento que, producto de la activación de la C5 convertasa como C5b, que lo que hace es que es capaz de unirse a otros factores de complemento, se llama C6, C7, C8 y C9, forma lo que se llama complejo de ataque y forma poros, con lo cual se rompe el equilibrio electrolítico del microorganismo. En este caso, la activación del complemento ha llegado a la formación de un poro. En el otro sistema, tanto para el reconocimiento de estos fragmentos de C3, C3 sub A y C3 sub B, o el fragmento C5 sub A, las células tienen receptores para estos fragmentos de complemento. Y estos receptores para fragmentos de complemento, pues en ocasiones llevan a la fagocitosis del microorganismo opsonizado, a veces lleva a la activación del mastocito, que lo que hace es degranularse y liberar estimas y quimiocinas, la activación de la célula endotelial, o en ocasiones sirve para intentar dificultar la formación de vasculitis, lo veremos en el capítulo 9, en donde los eritrocitos son capaces de coger grandes inmunocomplejos que quedan en suero. Muy bien, ¿cómo se puede producir la activación del complemento? Bueno, pues la activación de complemento hemos visto que hay tres vías. Primera, que haya un anticuerpo que contacte con un antígeno. Esa es lo que se llama vía clásica, que la proteína MB le contacte con manosas terminales, se llama vía lectina, o una que se forma o bien de manera espontánea, o bien cuando queda pegado a una superficie que vamos a llamar permisiva y sabemos que es C3 sub B. Bueno, entonces esto lo que ocurre es que en el caso de la activación por vía clásica, pues lo que ocurre es que cuando el anticuerpo específico frente a un antígeno de la superficie tiene lugar, hay interacción antígeno-anticuerpo, la región alejada al contacto sufre un cambio conformacional que le permite unirse a C1. C1 está compuesto por varias cadenas, esta especie de ramillo de flores invertido se llama C1Q, que está unido a dos proenzimas, C1R y C1S. Cuando la región F sub C del anticuerpo que ha unido al antígeno sufre un cambio conformacional, C1Q sufre un cambio conformacional que hace que C1R y C1S ganen función enzimática. Y entonces, ¿qué hacen? Rompen dos factores de complemento que están en suelo, C4 y C2. C4 lo rompe en dos fragmentos, C4 sub A y C4 sub B. C4 sub B queda unido de manera covalente. C2 queda roto en C2 sub A y C2 sub B. C2 sub B queda unido a C4 sub B, que está a su vez unido de manera covalente a la superficie del microorganismo, y esto forma la C3 convertasa de vía clásica. Y la C3 convertasa de vía clásica rompe C3, muchísimas moléculas de C3. Por un lado queda C3b unido covalentemente, y que sirve como opsonina, como vimos, y alguna molécula de C3b queda en la proximidad de la C3 convertasa. Se forma la C5 convertasa y ahora puede romper C5, hasta este momento no lo podía hacer, pero este complejo enzimático sí que es capaz de hacerlo, en C5 sub A y C5 sub B. C5 sub B forma el poro. En la ruta de lectinas, pues ocurre lo mismo, lo que pasa es que se despierta no porque
C1Q se una a la región F sub C de un anticuerpo condido antígeno, sino que MBL, que es una proteína que está en suero, cuando se une a manos terminales sufre un cambio conformacional y MASP1 y MASP2, que son idénticos que C1 y CR, ganan función enzimática, corrompen C4, C2, C3 convertasa, C5 convertasa y polos. La activación por vía alterna, por la vía alterna o vía espontánea, es diferente. Muy bien, se puede formar a partir del C3b que queda formado por las C3 convertasa de vía lectina o de vía clásica. Entonces ese C3 sub B lo que hace es que se une, es capaz de unir un factor de complemento que ya no empieza por la letra C, sino que se llama B, de hecho se llama factor B. Y cuando están unidos factor B a C3 sub B, en la superficie de un microorganismo, hay otro enzima, se llama factor D, que está en suero y lo rompe B en B sub A y B sub B. Y entonces el complejo enzimático C3b, B sub B, gana función enzimática, la C3 convertasa de vía alterna, rompe C3 en C3A y C3 sub B. Cuando un trozo de C3 sub B queda cercano a la C3 convertasa, se forma la C5 convertasa, C5, etcétera, etcétera. Entonces, para que esta C3 convertasa de vía alterna funcione, necesita estar protegida por un factor de complemento que tampoco empieza por la letra C, sino que se llama factor B o properdina. Y es necesario. Si no hay properdina, properdina necesita reconocer estructuras en el microorganismo para poderse unir, no hay activación de complemento por esta vía de la C3 convertasa de vía alterna. Hay una vía en que no necesita, esta vía alterna no necesita formación de C3b por la C3 convertasa de vía clásica o de vía lectina, sino se forma espontáneamente. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues C3 tiene un enlace tioéster, carbono al azufre y el oxígeno, espontáneamente se rompe ese enlace tioéster y C3 es diferente este C3 a este C3, se llama C3H2O y como hemos visto antes es capaz de unir factor B, factor D lo rompe y entonces se forma una C3 convertasa en vía soluble, en fase soluble, que es C3H2O B sub B, que rompe C3 en C3A y C3 sub B y ya tenemos C3 sub B unido a la superficie. Ya se forma de nuevo la C3 convertasa de vía alterna como hemos visto previamente. Muy bien, ¿cuáles son las funciones que tiene, qué funciones tiene C3 sub A, qué funciones tiene C5 sub A, qué funciones tiene C3 sub B? C5 sub B ya lo sabemos, es unirse a C6, C7, C8 y hacer poros. C3 sub A y C5 sub A se llaman anafilatoxinas porque actúan sobre endotelio y sobre mastocitos para aumentar la permeabilidad vascular. Sobre mastocitos les hace degranularse y liberar histamina y citoquinas y actúa también sobre células endoteliales directamente y también le hace retrotraerse y aumentar la permeabilidad vascular. C3A y C5 hacen lo mismo. ¿Qué hace C3 sub B? Pues C3 sub B participa en la formación de la C5 convertasa de vía alterna, en la C3 convertasa de vía clásica, en la C5 convertasa de vía alterna, pero también al quedarse unido a la superficie del microorganismo funciona como opsonina y entonces favorece la fagocitosis. C3b de hecho es capaz de ser degradado a otros compuestos como C3b sub I, en donde hay un elemento que veis que falta, que queda soluble, se llama C3 sub F, o C3dG, que es cuando de nuevo C3bi se rompe, la mayor parte queda soluble, se llama C3c, pero hay una parte que queda unida a la superficie. Por otra parte tenemos C3 sub A soluble y C5 sub A soluble. Bueno, pues todos estos elementos, algunos unidos a la superficie del microorganismo y otros no, interaccionan con receptores que se llaman todos receptores de complemento, que están presentes en diferentes células. Por tanto, todas estas funciones que vamos a ver son gracias a que hay células que tienen receptores de complemento y entonces pueden hacer cosas. ¿Cuántos receptores de complemento hay? Pues hay 4 que reconocen C3b, C3bi o C3dg, y aquí, pues, por ejemplo, C3 sub B lo reconocen CR1 y CR2, y C3b estos de aquí, C3dg, CR2. Y luego tenemos unos receptores diferentes que reconocen C3a y C5 sub A. Muy bien.
Cada uno de estos receptores tiene una distribución, no está solamente en una célula, sino que está en diferentes células. Y en función de la célula en la que se encuentre, cumple diferentes funciones. Por ejemplo, CD35, que es CR1, pues en eritrocito lo que hace es captar inmunocomplejos. En cambio, en células fagocíticas lo que hace es favorecer la fagocitosis y además impedir, como veremos, que se active el complemento bien por vía alterna en la membrana de estas células. CR2 solo se expresa en linfocitos B y es un correceptor. Optimiza las señales cuando el linfocito B reconoce su antígeno. Optimiza y digamos que potencia las señales de linfocitos B y su conversión en células plasmáticas. Bueno, pues el CR3 y CR4 también favorece sobre todo fagocitosis y C5A y C3UA, pues como hemos visto, lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular al interaccionar con mastocitos o con células endoteliales. Muy bien, vamos a ver con un poquitín de detalle lo que son una superficie permisiva de activación de complemento por vía alterna y no permisiva. Las permisivas son las superficies de bacterias que son capaces de unir properdina y properdina estabiliza la C3 convertasa de vía alterna y por tanto ahí funciona bien. La superficie de un microorganismo pues funciona bien el complemento y por eso se puede fagocitar por obsonización, etc. En cambio, por vía alterna hemos dicho que se produce de manera espontánea, luego puede formarse C3 convertasa de vía alterna sobre células humanas. ¿Por qué esta superficie no es buena para activación de complemento por vía alterna y no se produce? Por eso no se activa el complemento sobre nuestras células. Primero, porque properdina no se une, lo cual es bueno. Pero además tenemos una serie de moléculas, CR1, que ya hemos hablado previamente, otra que se llama CD55, CD46, que no solamente no facilitan la función de la C3 convertasa, sino lo que hacen es degradarla. Bien porque son cofactores de una enzima, se llama factor I, que rompe C3 y por tanto rompe C3b y entonces la C3 convertasa ya no funciona, o bien lo desestabiliza o impide, por ejemplo, que se forme, como en este caso en que la unión de factor H, que es un factor soluble que inhibe la activación de complemento, pues impide que se forme la C3 convertasa de vía alterna porque C3b no puede unir el factor B. También ocurre con CD59, que no actúa sobre la C3 convertasa, sino sobre C8, que le impide unirse a C9 e impide la formación de poros. Es decir, las células eucariotas, las células humanas, no permiten la activación del complemento por vía alterna, porque no se une properdina y por estas moléculas inhibidoras. Muy bien, ¿qué importancia tiene entonces? Entonces, tenemos estos tres mecanismos, ¿cómo funcionan? Bueno, pues tenemos que saber las diferencias entre lo que es una primoinfección, el primer contacto con el microorganismo, o siguientes contactos. En un primer contacto no tengo anticuerpos, luego no puedo haber activación por vía clásica, hay una activación por vía alterna y por vía lectinas. En cambio, en un I se podría activar la vía clásica cuando se producen anticuerpos, que es a los 6 días. En cambio, en una reinfección, en que ya tengo células plasmáticas que están produciendo anticuerpos, pues la activación de vía clásica es inmediata, la de vía alterna tarda 12 o 14 horas, y la vía alterna es clásica, y la vía clásica pues se hace también muy rápidamente, porque hay anticuerpos y se activa tanto la vía clásica como la vía alterna. Muy bien. Un factor importante es, ¿tenemos suficiente MBL como para que se active el complemento por vía lectinas? ¿O hay algún momento de favorecerlo? Bueno, pues cuando un macrófago interacciona con un microorganismo a través de PRR, secreta una serie de interleucinas, se llaman proinflamatorias, que actúan a diferentes lugares, por ejemplo en el cerebro induciendo fiebre, en médula ósea induciendo leucocitosis, que haya muchos neutrófilos, pero también actúa sobre hepatocitos que producen una serie de proteínas. Los hepatocitos se llaman proteínas de fase aguda. Entre ellos está la lectina cunemanosas, que participa en la activación de complemento por vía lectinas. También hay otros sistemas que son importantes, como por ejemplo la proteína C reactiva, que es capaz de activar el complemento mediado por C1 de una manera que no es demasiado relevante y que no me da tiempo a contarlos en este momento, en este vídeo. Muy bien. También el complemento sirve para hacer que sea posible matar células que estén infectadas con virus con envoltura. ¿Por qué? Porque los virus con envoltura expresan proteínas de la envoltura viral en la superficie de la célula y pueden ser reconocidos por anticuerpos. Entonces, la región F sub C de los anticuerpos puede ser reconocida por células NK, como hemos visto, y la citosicidad mediada por receptores
FC o por anticuerpos. Por otra parte, se puede activar el complemento y formarse poros, y se llama citotoxicidad mediada por complemento, porque matas células por la formación de poros. Y por otra parte, también la citotoxicidad mediada por receptores de complemento, porque no células NK, sino macrófagos, tienen CR3 y CR3 y CR4, que es capaz de reconocer CT sub B y CT sub B, y es capaz de inducir el suicidio de la célula infectada. Por último, el complemento sabemos que también es muy importante porque hay mecanismos que la célula hace para intentar evitar que el complemento actúe. Lo primero es que algunas bacterias extracelulares hacen cápsula. La cápsula impide que properdina se una, impide y por tanto no se puede estabilizar la C3 convertasa de vía alterna. Además, el MAC, el complejo de ataque, no puede insertarse, dado que es hidrofílico, y además tapa PRRs. Pero en las bacterias que no tienen cápsula también hacen mecanismos para intentar evitar la activación de complemento. Por ejemplo, inducen proteasas de C5A o hacen que se secretan proteínas que secuestran C5 sub A y le impide interaccionar con su receptor, o hacen protuberancias que hace que se active el complejo de ataque y no cambia la permeabilidad, no rompe el equilibrio electrolítico, o es capaz de hacer que se pegue factor H, cuando la bacteria, el factor H, que es un factor que desestabiliza la C3 convertasa, pues normalmente en una bacteria no se une, pero sí que se une cuando el mecanismo de evasión de la activación de complemento, en el que aparecen ligandos de factor H, y factor H es capaz de romper la C3 convertasa que esté pegada sobre estas bacterias.